Bienvenidos a este nuevo capítulo del Académico, este programa de la Universidad Nacional de Cuyo que te invita a disfrutar de varias charlas y conferencias de tu interés. Así arrancamos. Adrián Pérez es funcionario nacional, él ha trabajado muchísimo en lo que es la reforma del sistema electoral en la Argentina. También es abogado y ha venido a la Universidad Nacional de Cuyo para contarnos de qué se trata el sistema de votación, siempre desde una mirada muy crítica con respecto a las elecciones PASO. Escuchalo. A votar en la Argentina de la misma forma que venimos votando hace muchos años. Pero a mí me parece que es propicio poder discutir algunas cosas porque lo que ha ocurrido, particularmente en Latinoamérica, es que hemos tenido muchas discusiones en materia de sistemas políticos, instituciones electorales, y creo que ha sido muy saludable. Y sobre todo lo más saludable es que en Latinoamérica es una región que desde los 80 hay algo que no discutimos, que es que hay que poder vivir en democracia, consolidar la democracia, fortalecer la democracia. Y no ha habido vuelta atrás en esto, no ha habido golpes de Estado. Es cierto que ha habido situaciones críticas, situaciones de crisis, pero Argentina tuvo, Brasil tuvo crisis, pero la salida a esa crisis fue dentro del orden institucional. Y esto es una cuestión para celebrar, en primer lugar. También es cierto que hay distintas formas de que la democracia muera, una forma que es abrupta, que es a través del golpe de Estado, a través de la interrupción, digamos, por la fuerza, como ha ocurrido en múltiples ocasiones en Latinoamérica, en los 70, etcétera, y que tenía que ver con esa modalidad, ¿no? Las Fuerzas Armadas interrumpiendo el orden democrático y con golpe de Estado de por medio. Y lo que hoy tenemos es otra situación que es una especie de, por lo menos en algunos lugares, debilitamiento de la democracia. Es decir, la democracia implica muchas cosas, la democracia implica pleno ejercicio de las libertades, pleno ejercicio de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, bueno, y eso sí tiene algunos cuestionamientos en la región. O'Donnell decía, es probable que no volvamos a los sistemas tradicionales de golpe de Estado, pero hay que tener en cuenta de que no tengamos una especie de desvanecimiento de la democracia a través de sistemas que vayan debilitando el funcionamiento institucional. Y sobre esto yo creo que sí hay algunos ejemplos en la región. Para mí Venezuela es un caso de debilitamiento claro de algunos derechos políticos fundamentales que hace necesario discutir cómo hacer para fortalecer permanentemente la democracia. Nosotros en la Argentina estamos dando una discusión, o hay una idea de cómo hacer para fortalecer la democracia y cómo hacer para fortalecer los procesos electorales en Argentina. Porque no creo que tengamos problemas con elecciones absolutamente cuestionadas, con un sistema que no funcione, pero es un sistema que tiene imperfecciones para ser resueltas. Y desde ese punto de vista nosotros hemos planteado, digo nosotros por lo menos desde el gobierno, 3 ejes para ser discutidos. El primer eje está vinculado al tema del instrumento de votación. El segundo eje está vinculado al órgano electoral y el tercer eje es el tema del financiamiento de la política. Y lo planteamos como una reforma política en secuencias. Dijimos, no vamos a traer todos estos en una misma reforma, sino que vamos a plantear 3 reformas. Claro, como se trabó la primera, todavía no hemos podido iniciar la segunda, pero la segunda, que era la reforma sobre financiamiento, creo que hoy, a la luz de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, es tal vez más importante que el tema del instrumento de votación. O sea, cómo se financian los partidos políticos, me parece que es una discusión hasta más necesaria que cambiar el instrumento de votación. Nosotros empezamos por el instrumento de votación porque era algo que parecía que tenía consenso, que iba a tener rápido impacto, que rápidamente íbamos a poder mostrar que la gente votaba distinto, y que además que lo íbamos a poder aprobar rápidamente. Y eso no fue así porque en realidad es difícil que las reformas electorales se aprueben rápidamente. Las reformas electorales sabiamente requieren además en Argentina una mayoría calificada, por lo tanto requieren una aprobación con una mayoría especial, y obtener esa mayoría especial no es sencillo. Y
Y nosotros logramos algo importante, que es que el proyecto de reforma electoral 1, que es básicamente sobre el instrumento de votación, fuera acompañado por la gran mayoría de los bloques. Lo votó Cambiemos, el Frente Renovador, lo votó el peronismo de Rodríguez Sá, el GEN, el socialismo. Creo que lo votaron casi todos los bloques, pero lo votó en contra el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria es mayoría en el Senado y con lo cual la discusión quedó trabada en el Senado. Digo trabada porque para nosotros es un debate que tiene que continuar, pero que indudablemente hace que nosotros tengamos que votar en esta elección, insisto, de la misma forma que venimos votando hace muchos años. ¿Por qué queríamos cambiar el instrumento de votación? ¿Y hacia dónde lo queríamos cambiar? La Argentina es uno de los pocos países en la región, creo que el otro que lo tiene es Uruguay, que tiene un sistema de boleta partidaria en papel, en donde la responsabilidad de imprimir la boleta, distribuir la boleta, garantizar que la boleta está en el cuarto oscuro es del partido político. Y yo creo que esto es en desmedro de los partidos políticos, pero fundamentalmente del ciudadano. O sea, de los partidos políticos porque lo pueden hacer solamente aquellos partidos políticos que tienen un gran aparato como para sostener esto, ¿no? Recursos para imprimir las boletas, para distribuirlas, tener fiscales en todas las mesas, etc. Esto funcionaba relativamente bien en la Argentina en la medida en que había dos grandes partidos políticos que se podían controlar. O sea, había dos grandes aparatos, era el peronismo y el radicalismo. Entonces un sistema de boleta partidaria funcionaba. En la medida en que hay atomización y que ya no hay grandes estructuras partidarias, o que queda solamente una estructura partidaria como fuerte, como ocurrió en los últimos años, esto coloca en situación de desventaja a los partidos políticos más chicos que quieren competir. No tienen posibilidad de distribuir la boleta, no tienen posibilidad de fiscalizar, y en algunos lugares esto es un problema importante. Esto, si lo miramos desde la óptica de los partidos políticos, es un problema para los partidos políticos y para la equidad en la competencia electoral. Ahora miremoslo un poco también desde la óptica del ciudadano, que es de la forma que tratamos de ver la reforma. Y es un problema para el ciudadano querer ir a votar a una fuerza política y resulta que esa boleta, ese candidato que uno quería votar no está en el cuarto oscuro. No está porque ese partido no pudo garantizar la fiscalización. Entonces, nosotros tenemos que pensar como una reforma importante respecto al instrumento de votación, que el Estado tiene que garantizar la oferta electoral. El Estado tiene que garantizar que todos los que compiten sean una opción real al momento de que el ciudadano llegue al cuarto oscuro. Y que eso no dependa de la capacidad de fiscalización o no de las fuerzas políticas que compiten. Por eso creo que toda la región fue hacia dos lugares, digamos, salió de la boleta partidaria, insisto, excepto Uruguay que tiene boleta partidaria, pero Uruguay tiene una situación más parecida a la que decía yo anteriormente respecto de dos fuerzas políticas que se controlan, o en todo caso tres. Pero Uruguay tiene poca oferta electoral, estructuras importantes con tradición que tienen capacidad para hacerlo. Es más parecido a lo que ocurría en la Argentina de antes con un radicalismo y un peronismo que se podían controlar. Pero el resto de los países latinoamericanos salió del sistema de boleta partidaria y fue a un sistema de boleta única en papel o a un sistema de voto electrónico como tiene Brasil. O sea, el Estado garantiza en estas dos situaciones la oferta electoral, el ciudadano va y elige. Nosotros quisimos ir a un sistema que era una especie de sistema mixto, que no era el voto electrónico y no era la boleta única en papel, sino que era la boleta única electrónica, en donde efectivamente el ciudadano elegía en la máquina, pero la máquina lo que hacía es emitir un papel, emitir la boleta, para que hubiera respaldo. Para nosotros era importante el tema del respaldo en papel o el voto en papel, el voto físico, y ese voto de papel era el que iba a la urna. Y ese voto de papel tenía un dispositivo digital que luego permitía la lectura voto a voto, o sea, permitía conteo manual más conteo digital, el doble conteo. Y esto nos garantizaba, de nuestro punto de vista, un nivel de transparencia y confiabilidad que teníamos, que para nosotros era una prioridad, y sigue siendo. Y obviamente, al incorporar tecnología, poníamos en cabeza de la Cámara Nacional Electoral, que es un órgano del Poder Judicial, todo lo que es la auditoría del sistema, previa, durante y posterior a la elección. O sea que la incorporación de tecnología requiere, obviamente, un proceso de auditoría importante, y esos procesos de auditoría estaban no en
cabezas del Ejecutivo, sino que estaban en cabezas del Poder Judicial con mecanismos de participación de la ciudadanía. Brasil tiene un sistema en donde hay incorporación de tecnología, pero todo está muy auditado por el Tribunal Electoral, que es un tribunal básicamente despegado del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos ahí, después podemos hablar del sistema nuestro, pero nosotros la gobernanza electoral, una parte importante sigue estando en el Poder Ejecutivo, y esto es una cuestión que nosotros queremos reformular. El otro punto que nos parecía importante que está en la reforma es que el escrutinio provisorio, que es el escrutinio que ustedes ven al momento de terminar la elección, no estuviera en cabeza del Poder Ejecutivo, sino que estuviera en cabeza del Poder Judicial. Nosotros lo que hacíamos en la reforma era trasladar la competencia del escrutinio provisorio a la Cámara Nacional Electoral como una muestra de avanzar en el sentido de dar mayor confianza e independencia a quien llevaba adelante el escrutinio provisorio. La otra reforma que nos parecía importante es terminar con algunos artilugios que tienden a confundir enormemente al electorado. Resulta que nosotros tenemos un sistema, por acá hay que decir que yo creo que la ley del 2009 fue buena, es una opinión personal, en algunas cosas. Una de las cosas que fue buena es el avance que hubo respecto de la publicidad garantizada por el Estado para los partidos políticos, ese fue un avance importante. Pero el otro avance fue la PASO. Fue la primaria abierta y obligatoria. Y yo creo que fue un avance por dos razones. La Argentina tenía y sigue teniendo un sistema muy atomizado de partidos, y eso en términos de gobernabilidad no es bueno. Y la PASO lo que hace es fomentar que los partidos políticos que tienen criterios similares puedan configurar una alianza de gobierno, empuja la configuración de alianzas. Y yo creo que, por lo tanto, es mejor un sistema político más equilibrado, con grandes coaliciones, que a un sistema político absolutamente atomizado. Y la segunda ventaja es que la PASO habilita al ciudadano a que participe de las internas partidarias y por lo tanto, oxigena las internas partidarias y empuja a la renovación a partir de candidaturas que tienen que tener un vínculo no con la burocracia partidaria, sino con la sociedad. Y eso yo creo que también fue una situación positiva de la PASO. Ahora, dicho esto, la PASO, desde mi punto de vista, lo que hacía era plantear que uno tenía que elegir en qué paso estaba. O sea, tenía que elegir en qué paso jugaba. Y esto no quedó así. O sea, uno podía no jugar en ninguna paso y después pegarse al que ganaba una PASO. ¿Cómo es esto? Uno podía competir con una boleta X y después pedir la adhesión de tal candidato a presidente o a tal gobernador, etc. Las famosas colectoras. Colectoras para arriba, colectoras para abajo. Y hemos tenido de todo tipo. O sea, un candidato a gobernador con varios candidatos a presidente. Morales gana así la elección en Jujuy. Él va con distintos candidatos a presidente. O un candidato a presidente con distintos candidatos a gobernadores. Esto es bueno para los partidos políticos que quieren sumar votos de alguna forma, y es malo para el ciudadano. El ciudadano no sabe bien a quién está votando, no sabe bien a qué fuerza política está votando. Y yo creo que es casi que choca con el principio de la PASO. La PASO es, bueno, si vos querés participar de una alianza, esa alianza arroja un resultado y ahí competís. Pero el tema de las adhesiones posteriores o las famosas colectoras chocaba contra el espíritu de la PASO, pero ahí creo, insisto, que chocaba mucho con un ciudadano que terminaba votando en forma bastante confusa. Nosotros proponíamos la eliminación de la PASO y la eliminación de las candidaturas múltiples. Hoy en la Argentina uno puede ser en una misma elección candidato para distintos cargos y asumir el que quiere luego el dirigente político. Y yo creo que esto no debe ser así. El dirigente político tiene que elegir antes qué cargo quiere asumir para que el ciudadano pueda votarlo para el cargo que efectivamente él eligió previamente. Básicamente, estoy sacando muchos puntos, pero estos eran los grandes puntos de la primera reforma que está en el Senado. Algunos otros puntos están más vinculados al tema del control del financiamiento. Nosotros en esa ley ya triplicábamos el número de auditores contadores y poníamos un procedimiento electoral sancionador. Hoy hay sanciones en materia de financiamiento
pero cada juez electoral se rige por el procedimiento que le parece. Algunos por las acordadas de la Cámara, otros por el procedimiento civil, otros por el procedimiento penal. Y en definitiva eso no contribuyó a que tengamos un sistema de sanciones efectivos. Tenemos un sistema que establece sanciones, pero hay pocas sanciones en materia de financiamiento y llegan tarde y mal. Entonces, poner más auditores contadores y poner un procedimiento sancionador ayudaba a otra parte que nosotros impulsamos en la segunda reforma, que es el control del financiamiento de los partidos políticos. Entonces, este es el otro aspecto al cual quiero hacer referencia y que forma parte de la segunda reforma que estamos por presentar ahora. La primera era cambiar el instrumento de elección. Algunas provincias lo hicieron mejor que Nación. O sea, algunas provincias pudieron avanzar. Mendoza avanzó y tiene habilitada la posibilidad de utilizar la boleta única electrónica. Salta lo tiene, Ciudad de Buenos Aires lo tiene, Córdoba lo tiene. Y yo creo que Nación no lo tiene, entre otras cosas, porque las provincias que tienen mayor retraso en materia de sistemas electorales son las que no quisieron. O sea, no es que todas las provincias no quisieron. Las provincias que tienen hoy mayores dificultades para hacer elecciones verdaderamente transparentes son las que fuertemente se opusieron en el Senado de la Nación. Y esto es lo que ocurrió. La verdad es que la frustración no es que dijeron, no, mira, no queremos la boleta única electrónica, queremos la boleta única en papel. Porque la boleta única en papel hubiese sido un avance importante. La cuestión fue, no queremos reformar nada. Y el no queremos reformar nada tenía mucho más que ver con las provincias que precisamente tienen procesos electorales con dificultades y poco transparentes. No para los órganos federales, no para los cargos nacionales, pero sí para los cargos provinciales fundamentalmente. Déjeme plantear el otro gran eje que para mí es el tema de financiamiento de la política. Esto de más está decir, seguramente hoy hay expositores de Brasil, ellos van a poder contar, pero es un tema central. Y en Brasil se ha golpeado a todo el sistema y a todos los partidos políticos. Y lo que ocurre básicamente en materia de financiamiento es que cada vez hay más penetración del dinero en la política, pero el dinero proveniente de ilícitos en la política, provenientes de la corrupción, provenientes del narcotráfico. Y esto nos lleva a necesariamente repensar las leyes vinculadas al financiamiento de la política. La Argentina dio un avance importante en materia de financiamiento. En el año 2009 nosotros tuvimos una ley que era mucho mejor que lo que teníamos antes. Hoy en la Argentina hay una ley que establece a la justicia electoral como órgano de control del financiamiento, establece topes sobre los gastos de campaña, topes máximos de aporte, establece otro principio que me parece muy importante, que es que el Estado debe garantizar la difusión de las ideas políticas a través de lo que es la distribución de los espacios gratuitos en televisión. Creo que eso fue un avance que generó mayor equidad en la competencia. Pero claro, ¿qué es lo que pasó en la Argentina como para poder replantear? Lo que pasó en la Argentina es varias cosas. Algunas cosas mejoraron, ¿no? O sea, hoy hay un control, hay informes que hacen los partidos políticos, y hay un control sobre esos informes que hacen los partidos respecto del financiamiento de la campaña. Lo que pasó es que lo que creció en la Argentina es el financiamiento en negro. O sea, la Argentina dijo, no hay más financiamiento empresario, hay solamente financiamiento de las personas físicas. Lo que ocurrió fue que siguió existiendo el financiamiento empresario, pero en negro. Y aparecieron, en términos, las personas físicas como prestanombres. Es decir, aparecían nombres, personas físicas, que todos sabían que no eran los que verdaderamente aportaban, porque detrás de esos nombres estaban las empresas que efectivamente eran las aportantes. Entonces lo que hoy estamos discutiendo es cómo hacer para parar este hueco enorme que implicó una ley que prohibía el financiamiento empresario, pero que en los hechos no lo prohibió. Al contrario, lo que habilitó fue el financiamiento en negro de la política. Y la aparición de personas físicas dibujadas, digamos, o prestando nombres a quienes realmente eran los aportantes, que eran las empresas. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros para resolver esta situación? La primera cuestión que queremos es la bancarización absoluta.
Porque cuando hay aporte en efectivo no hay trazabilidad y nadie sabe efectivamente de dónde vino esa plata. Argentina tiene aporte en efectivo y nosotros hemos visto campañas electorales con aportes de efectivo de hasta 1 millón de pesos. ¿De dónde viene esa plata? Bueno, efectivamente hay uno, Juan Pedro Pérez, que figura como el aportante. Pero es difícil saber efectivamente de dónde vino esa plata. Cuando hay efectivo hay dificultad para la trazabilidad. Con lo cual, el primer principio que nosotros estamos planteando es bancarización absoluta de los aportes. Obviamente que vamos a dejar un límite muy chico para aporte efectivo, pero aportes muy menores. Pero el aporte en principio tiene que ser aporte bancarizado que nos permita saber, digamos, hacer trazabilidad del dinero. El segundo punto que queremos es el registro de aportes y gastos en tiempo real. Esto lo tiene México. Esto es que el partido político tenga que ir cargando en una página que administra la Cámara Nacional Electoral cómo le ingresa la plata, quiénes son sus aportantes y cómo la va gastando. Porque lo que descubrimos es que en la Argentina, que hay un informe final a los 90 días de terminada la campaña, es que ese informe final es un dibujo. O sea, no tiene correlato con lo que los partidos gastaron ni lo que a los partidos le aportaron. Entonces, lo que queremos es que haya un registro en tiempo real de cómo va ingresando la plata y cómo va gastando el partido, que no le permita ese dibujo final. O sea, bancarización más registro en tiempo real, que habilita el control de la Cámara Electoral, pero que habilita también el control ciudadano. Porque el registro en tiempo real habilita que cualquier persona entre en la página de la Cámara Electoral y permita ver quién está financiando la campaña del partido político. Quién está detrás del financiamiento. Y a su vez hacer un control para ver si hay correlato entre lo que el partido dice que está gastando y lo que efectivamente está gastando. Porque lo otro que pasa es que las campañas políticas valen muchísimo, muchísimo más que lo que los partidos dicen que valen. Ahora, ¿cómo ajustamos eso? Yo creo que el tema del registro en tiempo real, la bancarización, la mayor cantidad de auditores contadores va a ajustar esto. Porque yo quiero decirles que yo fui bastante defensor de la ley del 2009. Yo era opositor, pero a mí me parece que la ley del 2009 avanzaba en términos de financiamiento y iba a resolver muchas cuestiones. Una de las cuestiones era que le iba a poner un tope importante al gasto de las campañas. Es decir, si vos le das el 90% de las campañas, el gasto de las campañas políticas en la Argentina y en el mundo en general, el 80% de ellos, no 90%, el 80% es publicidad. Es publicidad fundamentalmente en los medios audiovisuales. Por lo menos cuando se sancionó la ley, era medios audiovisuales. Con lo cual la lógica era, si vos garantizás la publicidad audiovisual, ya no hay necesidad de gasto de campaña. Entonces, uno pensaba, bueno, los partidos políticos van a gastar menos. El Estado le garantiza la publicidad audiovisual, ya no tiene necesidad de tener tantos recursos. Los partidos políticos gastaron lo mismo o más. O sea, los partidos políticos siguieron buscando sus mecanismos de financiamiento para tener la misma o más cantidad de recursos, nada más que lo volcaron a otras cosas. Ya no lo volcaron más a la publicidad audiovisual, que estaba garantizada por el Estado, sino que lo volcaron a Internet, más vía pública, más... Entonces, yo creo que la fórmula estuvo razonablemente pensada, pero no funcionó. Entonces, lo que nosotros queremos es, habilitemos el financiamiento empresario, pero pongámosle un tope, pero hagamos bancarización, pero hagamos registro de los aportes y control. Y que el ciudadano sepa quién, en todo caso, quién está financiando la campaña política. Desde luego que sobre ese financiamiento empresario nosotros decimos mira, establecemos un tope de campaña y cada empresa puede aportar hasta el 2% del aporte máximo total que puede recibir el partido político. Y esto tiene que ver con la necesidad de que no haya concentración. O sea, que 1, 2, 3, 4 empresas puedan manejar la campaña de una fuerza política. Y en ese sentido es que establecemos un tope de lo que puede aportar cada persona jurídica, insisto, habilitando obviamente el aporte de la persona jurídica. Así terminamos con este nuevo programa, este capítulo número 5 del Académico. Te invitamos a seguir viendo todo nuestro contenido en la página www.unidiversidad.com.ar y ahí haces clic en Un Académico. Seguí disfrutando de esta televisión on demand de la Universidad Nacional de Cuyo. Hasta la semana que viene.